La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Qué bueno es como siempre la palabra del Café con Fe, que queda también alojada allí en nuestro portal en internet en www.caminoestereo.com. Es un gozo acompañar a nuestros amigos oyentes a nivel mundial en diferentes lugares, naciones, ciudades del mundo donde nos escuchan. Escuche esta palabra y compártala. Es algo que podemos hacer. Compartir la palabra de Dios siempre. Compartir la palabra que nos edifica, la palabra que nos ayuda, la palabra que nos exhorta, la palabra que nos instruye. Esa es la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar un poco acerca de lo que el Señor Jesús hizo en el Getsemaní. Es muy importante toda la última parte de la vida del Señor Jesús, toda su vida, ¿verdad? Pero las últimas horas, las últimas 24 horas del Señor Jesús son sumamente importantes, marcan lo que ocurrió y la salvación para nosotros. Pero lo que ocurrió allí en el Getsemaní fue algo muy significativo. Recuerde que allí en el Getsemaní el Señor fue a orar. Y el Señor hace una petición suplicante en el huerto del Getsemaní. La Biblia dice en Juan, capítulo 18, verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entraron con sus discípulos. Es lo que ocurrió. Él entró allí con sus discípulos. Entró a orar. Algunos se preguntan y dicen, si el Señor Jesús ya conocía lo que iba a ocurrir. Sí, el Señor ya conocía lo que iba a ocurrir y el Señor Jesús ya conocía lo que venía para él y cómo iba a ser su muerte. Él tiene la necesidad de orar, él va a orar. Si uno se remonta al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 del versículo 36 en adelante, dice que el Señor Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los discípulos y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice la Biblia. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Nunca en las Escrituras ni en los Evangelios se había registrado la tristeza del Señor Jesús, es decir, la tristeza de su alma. La tristeza de su alma. Porque la expresión que utiliza es estoy triste hasta la muerte. En la noche antes de su crucifixión, querido amigo, Cristo se enfrentó a ese Getsemaní. La palabra Getsemaní significa una prensa que oprime, haciendo referencia a las aceitunas que son exprimidas para extraer el mejor aceite, el aceite de la oliva. No hay manera de extraer de la oliva su aceite. No existe otra manera. Tiene que ser oprimido para sacar lo mejor del aceite. Eso significa Getsemaní. Entonces, la noche antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, Él va al Getsemaní, a algo que ninguno de los suyos ha enfrentado ni tendrá que enfrentar jamás, ninguno de nosotros. Y es algo que era también completamente desconocido para Él mismo. La Biblia dice que el Señor Jesús se postró en tierra, dice la Biblia, y oraba. Y hacía una petición.
oraba y decía que si fuera posible, Dios pasara de él aquella hora. Textualmente decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso está registrado en Marcos capítulo 14, verso 35 y 36. Ahora, no sabemos por cuánto tiempo Jesús estuvo derramando su corazón delante de Dios en oración. Más adelante usted encontrará que él le reprocha a Pedro no haber podido velar con él ni siquiera una hora. El versículo 37 lo registra de esa misma lectura de Marcos 14. Pero esa fue la esencia de su petición, que de ser posible no tuviera que pasar por la experiencia de tomarse el contenido de la copa que tenía por delante. Muchas personas no entienden ese tiempo que pasó el Señor Jesús. Muchas personas no entienden a qué se refería. Es como un misterio. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que significa ese lugar. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, al describir esa escena, es diferente a los demás evangelios. De hecho, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Cristo encarnado. Nos muestra cómo todo ya estaba planeado por el Señor. Es decir, la muerte en la cruz del Señor Jesús no fue una improvisación de Dios, no. Era el plan de salvación. El relato de Juan se complementa. Ese relato de Juan 18 se complementa con los otros evangelios. Era costumbre que el Señor Jesús fuera a orar al Getsemaní. Lo había acostumbrado a hacer. Digamos que ese Getsemaní era su lugar favorito de oración. Por eso Judas llega allí con toda la turba enardecida para apresarle. El Señor Jesús deja a 8 discípulos fuera y llama a Pedro, llama a Juan y llama a Santiago. Era ya tarde, ya habían cenado, habían cantado. De acuerdo a la época, había luna llena en aquel entonces. Es decir, que cuando llegaron a ese Getsemaní, a ese huerto, la luz de la luna brillaba con claridad. O sea que había cierta claridad en ese huerto de Getsemaní. Juan, por ejemplo, omite lo que otros no, porque en todo el Evangelio de Juan, Juan está presentando a Cristo como el que vino del cielo para salvar. Juan menciona, por ejemplo, muchas veces la proveniencia del Señor Jesús, que provenía del cielo. Juan capítulo 13, verso 1 dice, por ejemplo, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Juan 14, 2 dice, por ejemplo, que él está hablando con sus discípulos y dice, y si me fuere, os prepararé lugar, siempre haciendo referencia al cielo. Juan 16, 5 dice, por ejemplo, pero ahora yo voy al que me envió. Otra referencia ahí mismo en Juan 17, 5. Aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El Señor Jesús siempre hacía referencia del cielo. Un término especial que Juan no menciona es el torrente de Cedrón. No menciona Getsemaní, sino el torrente de Cedrón. Recuerde que el texto de Juan está complementando los otros evangelios. Ese Cedrón significa aguas negras. Ese torrente de Cedrón era una especie de arroyo y tenían que cruzar por ese torrente de Cedrón, y al otro lado, pegado a ese torrente, estaba el Getsemaní. Era un arroyo, el torrente de Cedrón. Y ese torrente de Cedrón lo que hacía era bordear Jerusalén. Esto se lo estoy contando como para que usted tenga un panorama más específico de lo que ocurrió en el Getsemaní. Ese torrente de Cedrón pegado al Getsemaní seguía un curso. Estaba muy pegado al monte Moriah,
en ese monte Moriah dice la Biblia que Abraham sacrificaría a su hijo. Geográficamente estaba ubicado de esa manera. Ese torrente o el arroyo de Cedrón venía de un lugar conocido como el Gehenna. En la época de los reyes, en el Antiguo Testamento, los reyes de Judá, en ese Gehenna o Gehenna se sacrificaban los ídolos al dios Moloc. El pueblo se había contaminado con las creencias de los pueblos paganos que habían allí y hacían lo mismo. Para darle un panorama de lo que se hacía en ese torrente que cruzaba por el lado del Getsemaní. Y el pueblo en el Antiguo Testamento que sacrificaba a sus hijos a Moloc. Moloc era una estatua de metal, una estatua que tenía sus brazos extendidos, era una estatua que era hueca por dentro y se calentaba, imagínese. Y como tenía los brazos extendidos, se ponía incandescente y los hijos eran puestos en esos brazos. Y así los hijos eran sacrificados a Moloc. En los tiempos del Señor Jesús, ese lugar ahora era el basurero, el estiércolero, y en ese lugar ardía constantemente el fuego para quemar los desechos, los desperdicios, la basura. En ese arroyo de Cedrón, por ejemplo, una referencia del Antiguo Testamento es que el rey Asa quema una imagen que tenía su mamá, porque allí se quemaba toda cosa inmunda. También el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice que Josías quemó allí los utensilios que habían utilizado en prácticas de idolatría dentro del templo en Jerusalén. Eso se relata en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 3 y 4. En Segunda de Crónicas, por ejemplo, dice que los levitas llevaban allí y quemaban lo que habían dejado los anteriores gobernantes que hicieron lo malo delante de Dios. O sea que en ese torrente de Cedrón se quemaba lo que era inmundo. Otra referencia del Antiguo Testamento es que, por ejemplo, David huye por allí cuando Absalón se subleva y cuando quiere quitarle el trono, ¿recuerda? David es presentado como un tipo de Cristo. David allí es rechazado por el pueblo, lo mismo que ocurrió con el Señor Jesús. El segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 30, dice que David sube llorando y cubre su cabeza y sube descalzo ese lugar, por ese torrente. El Señor Jesús pasó por encima de ese torrente de Cedrón para ir al Getsemaní, para cumplir ese propósito. Ahora, ¿por qué se detalla esto en el Evangelio de Juan? Porque el Señor Jesús vino a cumplir la ley moral, pero también la ley ceremonial. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, se sacrificaban los corderos fuera del campamento. Por eso el Señor Jesús, si usted se da cuenta y lee con cuidado, usted se dará cuenta que el Señor Jesús fue sacrificado, fue muerto fuera de Jerusalén, cumpliendo esa ley ceremonial, porque Él era el cordero que había puesto Dios para el perdón de los pecados. Fíjese que en la historia donde David huye de Absalón, por ejemplo, le dicen a David que Ahitofel, uno de sus hombres más cercanos, le ha traicionado y ha conspirado contra David. Lo mismo que estaba ocurriendo con el Señor Jesús. El Señor va a Getsemaní para que lo apresen fácil. Judas lo sabía. Por eso en la cena, en la última cena, le dice que lo que va a hacer, lo haga pronto. Este es el panorama de lo que ocurría. Hay contrastes en el Getsemaní que presenta la Escritura. Jesús se postra allí en tierra y oraba y le decía al Señor que si fuera posible,
pasara de él aquella hora y deseaba: Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Hablemos un poco acerca de la copa. ¿Qué copa? ¿A qué copa se refería el Señor Jesús? Mire, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la copa se presenta como una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. El Salmo 75, en el versículo 8, dice que hay un cáliz en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. También en el Antiguo Testamento, en Isaías, se refiere a esa copa como el cáliz de su furor, dice la Biblia, exactamente en Isaías 51, 22. Así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, y nunca más lo beberás. El profeta Jeremías habla de ella como la copa del vino de su furor, en Jeremías 25, 15. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Por lo tanto, podemos decir que no fue la expectativa del sufrimiento físico de la cruz lo que estaba llenando de espanto y de tristeza el alma humana del Señor Jesús, porque Él está entristecido, su alma está triste. Y su alma está triste porque en ese momento, estimado amigo, en el Getsemaní, Él está recibiendo la copa de la ira del Señor. La copa que contiene la ira de Dios, porque en esa copa está condensada o está condensado el pecado de la humanidad. Y esa copa está siendo derramada en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo empieza a sentirse triste y lo expresa. ¿Recuerda la cita que leímos al comienzo? Cuando en el versículo 38 del capítulo 26 de Mateo, dice el Señor Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Está triste su alma, porque la copa de la ira está siendo derramada sobre él. ¿Y sabes por qué? Porque al recibir la copa de la ira del Señor, está recibiendo el pecado de la humanidad. Y el Espíritu Santo ya no está ahí. Por eso hay tristeza en su alma. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios está triste. Tiene la tristeza del pecado en su corazón. Entonces, por eso decimos que no era la expectativa del sufrimiento físico de la crucifixión, aunque era muy duro. En realidad no era eso lo que estaba entristeciendo al Señor o llenándolo de espanto. Era saber que Él tenía que cargar el peso de la ira de Dios, que los suyos habían acumulado a través de los siglos, a través de los años. El Señor Jesús, que nunca experimentó la amargura del pecado, el sentimiento de culpa, la vergüenza por transgredir la ley moral de Dios, por primera vez en su vida, estimado amigo, estaba experimentando el abandono de su Padre, el abandono de Dios. Y estaba experimentando la ruptura de su comunión con Él. En ese momento ya no tiene comunión con el Padre. Está haciéndose ofrenda por el pecado y maldición por nuestra causa. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mire, cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento para hacer el mal o pecaminoso de todos los que vino a salvar, nosotros también, fueron descargados sobre Él en esa cruz del Calvario. Pero todo empezó en el Getsemaní, cuando Él recibe la copa de la ira. Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos concentrados en esa cruz. El infierno que todos nosotros merecemos, sufridos en un instante por el Señor Jesús. Cuando Cristo llegó al Getsemaní, se sintió abrumado. Se siente abrumado ante la realidad de que pronto sería triturado por la ira, sin misericordia.
para hacer posible que nosotros hoy como creyentes podamos disfrutar de la misericordia de Dios. Entiende ahora ese significado real de lo que se vivió en el Getsemaní. Allí el Señor se aparta, Dios se aparta del Señor Jesucristo. Por eso cuando Él está en la cruz, Él clama y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre no podía contemplar a su Hijo en la cruz del Calvario, porque cuando trataba de contemplarlo, allí estaba reflejada la ira, el pecado condensado de la humanidad. Qué tremendo esto, pero allí hay contrastes. Le voy a nombrar algunos contrastes. Por ejemplo, en el primer jardín, en el Edén, todo era paz, todo era bendición, todo era alegría, armonía. El Getsemaní no. El Getsemaní fue lleno de agonía, lleno de entrega, de sufrimiento. ¿Para qué? Para recuperar lo que el primer Adán había perdido. Otro contraste, la caída en el Edén fue de día. El conflicto de la pasión de Cristo fue de noche con palos y fue tenebroso. Otro contraste, en el Edén todo quedó perdido. En el Getsemaní, con toda esa tristeza para el Señor Jesús, en realidad todo empezó a ser restaurado. Un contraste más. En el Edén, Adán se esconde, ¿recuerdas? Ellos pecan y se esconden. En el Getsemaní no. En el Getsemaní Cristo se muestra a sus enemigos sin esconderse. Los contrastes. En el Edén, Dios busca a Adán. Recuerda que lo pregunta, no lo encuentra. Dios busca a Adán. En el Getsemaní, el Señor Jesús busca al Señor para traer salvación. En el Edén, Adán es expulsado del jardín del Edén, ¿verdad? Dice la Biblia que querubines estaban custodiando el jardín del Edén con espadas encendidas, custodiando el jardín del Edén. En este Getsemaní, el Señor Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada para que no atentes contra nadie. Qué tremendo esto del Getsemaní. Mira los contrastes. La hora del Señor Jesús estaba llegando. Por supuesto que sí. Pero no es lo mismo, por ejemplo, tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro, que verse de repente en ese umbral de esa experiencia, y el Señor Jesús la estaba viviendo en ese momento. En el huerto del Getsemaní, el Señor Jesús se puede decir que tuvo una visión cercana al horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante esa puerta para poderlo ver, para ver las fuerzas de las llamas, de la intensidad, recibiendo el pecado de la humanidad. Al pensar en esto, no olvide, estimado amigo, que el Señor Jesús es tan divino como el Padre y tan humano como usted y como yo. Por eso el Señor implora y suplica con gran clamor. Dice la Biblia, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice la palabra, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue escuchada esa oración de Dios? Sí. ¿Fue escuchada esa oración del Señor Jesús? Sí. Pero ya la copa de la ira estaba siendo derramada. Por eso el Señor Jesús dice: pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. En ese Getsemaní, con gemidos audibles, que pase de él
esa copa si fuere posible. Él está clamando, su alma humana está rota en 1000 pedazos. En su alma tal vez él busca otra alternativa para cumplir la misión que se le ha encomendado, sin tener que tomar esa copa. Muchos pueden sorprenderse escuchando esto, que el Señor Jesús está pidiendo algo así. El Señor Jesús, en esa súplica, no está señalando su debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocede necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado de la humanidad, su pecado, mi pecado, de padecer juicio, el juicio de Dios. Abba Padre es la exclamación original. Abba Padre, exclama el Señor Jesús. Es un término de mucha intimidad, de afecto. Le está diciendo, Padre mío. Le está diciendo, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Teóricamente, todas las cosas son posibles para Dios. Pero lo que Jesús está pidiendo ahí como hombre no era posible. Para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia, sin pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios, estimado amigo, tenía que sufrir el castigo que merecemos por nuestros pecados. No había otra manera. Si Cristo no toma el lugar, no toma la copa de la ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto, porque entonces no se daría la restauración y el perdón de nuestros pecados. No habría salvación para nadie. Todos habríamos tenido que enfrentar el justo castigo de Dios por cada uno de nuestros pecados. Por eso el Getsemaní, ese acontecimiento, es tan importante. Nosotros debemos estar eternamente agradecidos por el final de esa oración. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, dice ese verso 36. En el Getsemaní, la voluntad humana del Señor Jesús quedó perfectamente en línea con la voluntad de Dios. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue encomendada. ¿Sabes por qué? Por el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que Él vino a salvar. Su deseo inmediato como ser humano tenía que ser supeditado al deseo superior de hacer la voluntad de Dios por amor a nosotros. Por horrible que fuera el sufrimiento, fue horrible. Ningún obstáculo era lo bastante grande para que Jesús impidiera continuar el camino a la obediencia. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque eres el Dios de mi confianza. Estimado amigo, eso ocurrió en el Getsemaní. Eso ocurrió allí. Mientras que en el Edén cayó el hombre, en el Getsemaní empieza la restauración del hombre. ¿Temía Cristo el Getsemaní? Sería como la pregunta hoy. Él no temía por la muerte. Cuando uno lee los comentarios teológicos del Getsemaní, los teólogos, los comentaristas afirman que él manifiesta que está triste porque en el momento del Getsemaní es derramada la copa de la ira. Todo el pecado del mundo está sobre él. Él en ese momento está experimentando la muerte espiritual. Está experimentando el mismo vacío que tiene una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Vive triste porque el pecado no solamente trae engaño, sino que trae tristeza. Mateo 26, 37 y 38, lo leímos al comienzo. Dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte, porque ya no está el Espíritu de Dios sustentándole, acompañándole. Mire, lo importante, estimado amigo, que es tener al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. En Marcos 14, 33. Marcos 14, 33. Esa palabra
utiliza un verbo que es exuveo, el término original, pero voy a leerle la palabra de Marcos textualmente. Marcos 14, 33. Qué bueno que lo subraye en su Biblia. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El verbo que se utiliza en el original de esa palabra es exuveo, que significa una persona que está excesivamente afectada por un impacto. ¿Impacto de qué? De la copa de la ira condensada con todo el pecado del mundo sobre él. Por eso siente ese exuveo. El Espíritu Santo se ha ido por la carga de pecado que hay sobre él. Allí el Señor Jesús muere espiritualmente. Al salir de ese Getsemaní, queda en manos de la violencia, queda en manos del pecado, queda en manos de Satanás, para que Satanás se enseñoree de él. Y eso fue lo que intentó hacer Satanás, enseñorearse. Lo que no calculó Satanás, estimado amigo, es que el plan de redención se estaba cumpliendo al pie de la letra, que ya todo estaba planeado en realidad, que ese plan de salvación ya estaba listo para nosotros. Qué especial es esto. Qué especial. Por eso la transformación en nuestro corazón. En el Edén, antes de la caída, el hombre en su estado original se deleitaba en tener comunión con Dios, en cumplir su voluntad. Qué importante es venir al Señor para que limpie nuestro corazón, para que podamos tener esa pureza en nosotros. La Biblia, por ejemplo, en Job, no recuerdo la cita exacta, pero dice: ¿quién hará limpio lo inmundo? Y el mismo Job se responde en esa cita: nadie. El Señor puede transformarnos. De hecho, tenemos que caminar en una continua transformación, en un continuo crecimiento de nuestra santidad. Pedro, en su primera carta, dice: puesto que en obediencia a la verdad nosotros, o ustedes, le habla al pueblo, ¿no? Ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Dice Pedro: ámense unos a otros entrañablemente con un corazón puro. Está diciendo Pedro allí, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Querido amigo, el plan de redención se estaba cumpliendo. Nada fue improvisado. El Señor Jesús estaba allí, muriendo espiritualmente. Y sale del Getsemaní apresado con palos, con antorchas. Usted ya conoce el resto de historia: un juicio injusto, azotes, heridas, convertido en una llaga y sacrificado en la cruz del Calvario. Este es el tiempo para que nosotros reconozcamos la obra del Señor en su vida y cómo desde el mismo Getsemaní empieza esa obra restauradora, en esa pasión de Cristo, eso que tuvo que vivir en soledad, en abandono, porque todos huyeron, muriendo espiritualmente. El Padre no podía contemplarle, le dejó también. Él se enfrenta allí a esa muerte, cargando la copa de la ira. Oremos en esta hora. Cerremos nuestros ojos e imaginemos por un momento todo lo que ocurrió aquella madrugada, aquella fría madrugada. Pero lo que no sabía Satanás es que el plan de redención, estimado amigo, se estaba cumpliendo al pie de la letra.
el Señor nos ayude a ir hacia adelante viviendo en santidad delante del Señor. El Señor restauró en ese Getsemaní lo que se perdió en el huerto del Edén. Señor, gracias por tu palabra. Transfórmanos, por favor. Gracias por llevar nuestro pecado. Gracias por recibir la copa de la ira que vino sobre ti en el Getsemaní. Gracias por orar allí. Gracias por entregarte allí en obediencia, en sumisión. No dijiste nada. Lo hiciste por nosotros. Por eso te damos la gloria, la honra, y eternamente te serviremos. Estamos agradecidos contigo eternamente por lo que hiciste por nosotros, la obra de sacrificio, morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.